La periodista y politóloga argentina Natalia Suazo, que recientemente sacó un libro llamado Guerras de Internet, cuenta que antes de arrancar la investigación para el libro, decidió hacer un pequeño ejercicio. Agarró lápiz y papel y le pidió a diferentes personas que dibujen Internet. Es algo medio abstracto, medio complicado, sin embargo, eso no impidió que la mayor parte de la gente dibuje algo parecido a esto. Una nube. No es casualidad que la mayor parte de la gente haya dibujado esto. Después de todo, estamos hablando de un término que se está empezando a masificar bastante alrededor de cuando se habla de Internet, de las conexiones nuevas, de los nuevos servicios. También tiene que ver mucho con la publicidad nueva, esa típica de la gente que está en la plaza tirada con la notebook viendo sus datos pasar hacia una nube y luego sincronizándose con su celular, y queda un poco esa idea de una nube etérea donde esa información tuya va ahí y no dice mucho. De hecho, incluso yo creo que este término se usa mucho, pero hay un gran desconocimiento aún así cuando uno le pregunta ¿y qué es la nube? Y no sabe mucho decir, o sea, es un término un poco vacío. Ahora, si buscásemos una representación más real de lo que es Internet, ¿cómo lo pensarían ustedes? Yo haría algo más o menos como esto. O sea, la famosa definición, ¿no? Red de redes. Un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas alrededor de 5 continentes a través de miles de kilómetros de fibra óptica que cruzan los 5 continentes por tierra y por mar, haciendo esta gran conexión que tenemos hoy en día. ¿Y por qué es importante resaltar esto? ¿Por qué arranqué esta charla así? Bueno, me parece que es importante darle materialidad a Internet. Quitar ese velo, ¿no?, de la nube mágica que tienen algunas personas alrededor de esto. Y básicamente porque hay que entender que Internet es algo físico. Existe, es tangible, está en lugares determinados y sobre todo tiene dueños y existe una gran disputa de poder detrás. Para que se den una idea de lo que estoy hablando, en este momento, de cada 10 personas que están conectadas en el mundo de Internet, 5 de ellas se encuentran utilizando algún servicio de estas empresas. Google, Facebook, Yahoo, Microsoft, Amazon. Repito, 5 de cada 10 personas que hoy están conectadas están usando un servicio de esta gente. Me refiero, ¿no?, desde buscador a mail, todo lo que implica WhatsApp. Facebook es dueño de WhatsApp, Instagram, todo el mundo de Amazon. Si no lo saben, gran parte de las aplicaciones que existen hoy día están montadas sobre los servidores que son muy importantes de Amazon. En fin, es un mercado que se dice concentrado. Y bastante, ¿no? Miren todo lo que nuclean 5 empresas. Y detrás de todo esto, una de las cuestiones sustanciales de todo esto es la información, los datos. Es un gran negocio. La verdad que usar servicios como de Google, los servicios de Facebook, Twitter, Yahoo, uno no paga generalmente, pero no son gratuitos. Estamos pagando con información. Estamos pagando diciéndoles cuáles son nuestros gustos, cuáles son nuestras relaciones, nuestra ubicación en este momento, las diferentes acciones que hacemos, incluso hasta qué comemos. Y estos datos son analizados constantemente. Estas empresas analizan esa información constantemente. Tiene varios fines eso. Entre los más importantes se encuentra el marketing. Estas empresas se financian en gran parte con publicidad.
estas publicidades no son cualquier tipo de publicidad, sino que pueden hacer publicidad muy orientada a las personas, en base a los gustos, mostrarle qué tipo, cuestiones relacionadas más a sus gustos que otra cosa. Y otra de las cuestiones importantes, y es lo que hoy nos incumbe, y de lo que vamos a hablar, es el espionaje. Primero vamos a hacer un poco de historia de lo que es el espionaje internacional. En la década del 70, un analista del NSA llamado Perry Fellwood dio a conocer un acuerdo llamado USA. En realidad también dio a conocer la NSA, porque hasta ese momento la NSA era una agencia desconocida, era secreta. Por lo tanto, además de dar a conocer este acuerdo, en parte se empezó a hablar de esta agencia. ¿Qué es el acuerdo USA? Es un acuerdo entre diferentes naciones anglosajonas para recolectar información de inteligencia entre las diferentes agencias de inteligencia de esos países: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Principalmente, digamos que esto está, piensen, ¿no? Década del 70, estamos hablando de plena Guerra Fría, Unión Soviética, comunismo, Occidente. Si bien estamos hablando de una alianza entre varios países, lo cierto es que es Estados Unidos y Reino Unido esencialmente quienes comandan esto, los demás son colonias, pero en definitiva también tienen un sentido muy estratégico porque están distribuidas en diferentes partes del mundo. Y en el 80 se da a conocer el programa más importante que tiene el USA, que es el Echelon, que no sé si lo conocen. Bueno, el Echelon está considerada como la mayor red de espionaje y análisis en lo que es intercepción de comunicaciones electrónicas en el mundo, a lo largo de lo que es la historia. Puede capturar comunicaciones por radio, satélite, llamadas de teléfono, faxes, correo electrónico en casi todo el mundo, incluye análisis automático, clasificación de las intercepciones, y se estima que intercepta más de 3.000 millones de comunicaciones diarias. Este programa sigue vigente hoy, funciona, si bien se veló, funciona desde el 80 mínimo, y en este momento está interceptando más de 3.000 millones de comunicaciones diarias. Una pequeña infografía que explica más o menos lo que es Echelon, donde están algunas bases de intercepción en diferentes partes del mundo. Bueno, el acuerdo USA que le digo entre estos países y las agencias de inteligencia, y bueno, satélites que también se utilizan por parte del NSA para justamente también interceptar las comunicaciones. Y esto, que todavía existe, es historia. Es historia, porque lo más importante ahora, y lo que nos vamos a referir específicamente, es sobre el espionaje en el siglo XXI. Nos vamos a enfocar esencialmente en los programas que se dieron a conocer a partir del 2003 por este personaje, Edward Snowden, que lo deben conocer varios al menos de nombre, ya que en 2013 fue importante. Sin embargo, la verdad que a mi parecer los medios masivos de comunicación no le han dado tanta relevancia, sobre todo con la importancia de las cuestiones que salieron a la luz. Este personaje trabajaba para una empresa contratista de la milicia norteamericana llamada Booz Allen Hamilton. No sé si saben, pero los norteamericanos invierten una tonelada de guita en todo lo que es bélico, y hay un gran curro con esto de las contratistas porque, bueno, terciarizan muchas de las cuestiones. Entre esas cosas, esta gente que se dedica a inteligencia, pero también se contratan empresas que tienen también soldados y que también van a combatir. Funcionan más como una suerte para misiones puntuales o donde no quieren que el ejército esté vinculado, pero en definitiva son grupos que responden a esta gente y se gasta una tonelada de guita en eso. Hay grandes negociados. ¿Son como mercenarios? Son mercenarios.
Son empresas, sí. Exacto. Pero hay de todo. Una de las cuestiones también es contratistas para lo que es análisis de información. Y esta gente, bueno, Snowden tenía acceso a documentos de los tipos top secret, de alto secreto de Estado. Trabajaba él, si bien justamente para esta contratista, sus clientes eran la NSA y la CIA. Él estuvo robando documentos durante más de un año y luego los filtró a través de periodistas, en fin. No nos vamos a enfocar netamente en el personaje, sino lo que yo quiero enfocarme es en los programas más importantes, porque se dieron a conocer un montón de cosas, pero voy a hacer énfasis en los programas. Sí, hay un documental que se llama Citizenfour, que está en Born on Time, que explica justamente cómo filtró los datos y todo el proceso de exilio a Rusia. Eso está perfectamente explicado. Es un gran... habla de él, no es que te cuenta la historia, no, habla de él a cámara. Así es. Bien, vamos a ir por alguna selección de programas que hice. El más conocido es el PRISM. El PRISM es un programa de la NSA que está operativo por lo menos desde el 2007. Digo por lo menos desde porque los documentos que están filtrados datan desde 2007, por lo tanto sabemos que desde 2007 al menos está. Es un programa que permite la vigilancia masiva mediante un acceso directamente a los servidores centrales de algunas empresas estadounidenses como Google, Microsoft, Facebook, Yahoo, Skype o Apple. ¿Se acuerdan lo que hablé hoy del mercado concentrado? Bueno, esta gente accede directamente a los servidores de estas empresas. Con o sin permiso. En realidad ya están autorizados, es una cuestión que voy a hablar también. Es capaz de obtener historial de búsquedas, contenido de correo electrónico, transferencias de archivos, chat, fotografías, videoconferencias, registro de conexiones. Llamadas a mi Facebook. Se realizan perfiles sociales con esta información. Cruzan información entre datos privados y datos públicos y justamente abren la puerta a seguimientos selectivos en función de tendencias o afinidades. O sea, señores, esto es bien importante incluso para los que hacen activismo, ¿no? Si alguien es activista y además es anti-establishment, muchachos, están señalados. Según la NSA, las compañías son plenamente conscientes de ser parte de PRISM. Esto lo pongo por una cuestión de que en un principio las empresas dijeron no, nosotros no sabíamos nada, nos entraron. Y en definitiva luego incluso se filtró documentación que muestra que habrían recibido millones de dólares como contraprestación. Ojo, no todas, las más importantes sí. Muchas, por estar radicados en Estados Unidos, ya les tenían que dar sí o sí acceso a la NSA, porque justamente por la Patriot Act, que es una ley que salió luego del 2001, que justamente permite que ellos puedan violar cualquier tipo de derecho civil, y entre esas cosas las empresas no pueden decir nada, incluso no pueden difundir que les están entrando a sus computadores, a sus servidores para obtener información. Pero en fin, ¿por qué hablé del mercado concentrado? Para que vean la información a la que están pudiendo acceder esta gente. Otro programa importante es el XKeyscore. Es un programa que, el anterior salió difundido en un principio en The Guardian y Washington Post. El medio de The Guardian es el central, son periodistas, los primeros periodistas con los que se comunica Snowden son de este medio. Es un diario en inglés, y Washington Post, diario norteamericano. Este programa que les digo ahora también es de la NSA y en un principio salió difundido en el Globo y Der Spiegel, medio brasilero y alemán. Este programa permite buscar tanto en los metadatos como en los contenidos de los correos electrónicos y otras actividades de internet como búsquedas, conversaciones, redes sociales, historial de navegación. Los metadatos son información que se arma en base a variables estratégicas de los datos, en fin. No es todo el contenido, sino cuestiones como las fechas, entre quién se hicieron las comunicaciones, las ubicaciones. Esto sirve para armar redes para hacer análisis de información. No se hace sobre todo, sino generalmente el análisis se hace sobre datos puntuales para hacer luego las conexiones y decir, bueno, esta gente habla con toda esta gente, tiene acceso a toda esta gente,
y justamente así se pueden identificar los grupos y demás. O sea, los metadatos es algo bastante importante. En un principio incluso la NSA decía, nosotros nada más accedemos a los metadatos, como si fuese algo liviano. En realidad era algo bien fuerte y además era mentira porque también accedían a los datos. Sí, para que se entienda lo de los metadatos, por ejemplo, en una fotografía, un metadato es la resolución, con qué cámara se tomó, la orientación, la cantidad de píxeles. Eso no es la foto, sino son datos adicionales que ayudan a entender mejor la fotografía. Este software es un software que tiene una interfaz bien sencilla. Mediante un procedimiento sencillo, que no necesita ningún tipo de autorización, el analista del NSA mete nombre de la persona que quiere buscar, número de teléfono, dirección IP, palabras claves en particulares, y este software hace un escaneo de todo eso y te devuelve los datos. O sea, este programa se alimenta del Prism y otro tipo de software que son para incorporar información. Tiene una base de datos propia. Y bien, justamente las actividades de Internet están continuamente siendo recogidas en realidad para alimentar la base de este motor. El Tempora es un programa de del GCHQ, que es la Agencia de Inteligencia Británica, y está operativo por lo menos desde 2011. Y atento a lo que les voy a decir. Esto lo publicó The Guardian. ¿Se acuerdan ese mapa que les mostré en un principio sobre las conexiones, en realidad los cables oceánicos que comunican? Bien, si ustedes analizan ese mapa con detenimiento van a encontrar que la mayor parte de los cables van desde Estados Unidos hasta Reino Unido, que es luego por donde entra hacia Europa. Esta gente, y la NSA también, accede directamente a los cables y filtra desde ahí. O sea, estos tipos tienen la posibilidad, no pueden almacenar toda esa información, pueden almacenar al menos hasta el 2007, hasta el 2011 podían almacenar 30 días de información. Imagínense que es un montón, prácticamente es un montón de información que pasa en el mundo por ahí. Pero bueno, incorporan toda esa información y luego hacen inteligencia. Se calcula que en 2013 había 300 analistas de la GCHQ y 250 de la NSA que estaban asignados específicamente para el análisis de esa información. Obviamente, como les digo, estos cables transportan de todo, incluso también llamadas telefónicas, porque no nada más interceptan cables de fibra óptica, sino también bueno, en realidad creo que también era por fibra óptica lo que tiene que ver con telefonía. El Burrun y el Edge son programas que son del NSA y la GCHQ respectivamente. Ambos programas sirven para romper con el cifrado típico online, el SSL, TLS-SSL, que se suele usar generalmente cuando ustedes entran a una dirección que es tipo HTTPS. Bueno, esos son tipos de encriptación que se usan, que son para justamente ocultar los datos más sensibles de la gente. Cuando ustedes hacen una transferencia bancaria, por general, si no lo hacen a través de HTTPS me preocupa, pero digamos, usa este tipo de encriptación y también, generalmente cuando acceden a servicios que tienen información personal de ustedes, también tienen que pasar por esto. Bueno, lo cierto es que esta gente lo vulnera sin ningún problema. Estos dos programas sirven justamente para eso. Por lo tanto, ellos tienen acceso a, como les digo, tienen acceso a sus movimientos bancarios, a todo lo que es el sistema financiero. Y a todos, obviamente, son programas de la NSA. Y están enfocados a atacar a usuarios de Tor. Tor es una red que se utiliza para navegar de forma anónima. Luego hablaré un poco de esta red, pero básicamente es difícil atacar la red entera. Entonces lo que han hecho son programas específicos que son para atacar a usuarios de esa red. Si ellos detectan que vos sos un usuario que está andando a través de Tor, te van a atacar. Usan vulnerabilidades que puedas tener en el navegador o en el sistema operativo justamente para infectarte la máquina. Se unen a los dominios .onio y quedan pegados al costadito, digamos, y cuando el usuario de Tor entra a ese dominio, salta de atrás y como va y no muerde. Sería una cosa así, más o menos cómo funciona. El programa Dishfire
Es un programa del NSA que existe por lo menos desde 2011. Y es un programa que recopila y retiene más de 200 millones de mensajes de texto diarios. Además de esto, también tienen acceso a más de 5 millones de alertas de llamadas perdidas, por lo que pueden hacer entrecruzamiento entre las personas. Quién se llama con quién. Incluso pueden tienen acceso a más de 1.6 millones de cruces diarios de frontera. Cuando ustedes cambian de un país a otro, cambian de compañía, cambian de antena, y justamente eso se identifica y los tipos pueden saber quién carajo está yéndose o no del país en base a este tipo de cosas. También pueden vincular las tarjetas de crédito de los usuarios que tienen relación digamos que relacionan allá en Estados Unidos bastante común tener relacionado con el teléfono, la tarjeta de crédito también, pueden acceder a esta información y a los datos de geolocalización de los mensajes para saber dónde están, muchachos. No vaya a ser que no lo sepan. Esta es una pequeña infografía más o menos de todo lo que les hablé, mostrando básicamente bueno, cómo desde la NSA, que comparte la información con la agencia británica y también con el FBI y la CIA, acceden directamente a los datos de estas empresas, AOL, Yahoo, Microsoft, Google, Apple, Facebook. Microsoft se filtró un documento que muestra cómo la misma gente de Microsoft le decía cómo romper su encriptación para poder acceder a Hotmail, a Outlook, así sin problema. No se vayan a romper la cabeza los muchachos del NSA, por favor. Cómo acceden a los metadatos de Sprint, Verizon, AT&T. Verizon fue de las primeras filtraciones que hizo Snowden, cómo accedían a todos los llamados de Verizon a través de una orden de un juez que fue privada y salió a la luz gracias a esto. Y bien, cómo nuclean todos con diferentes tipos de software. Como les mostraba, hay muchos programas más. Yo les mostré los que me parecieron más relevantes. Una cuestión es que la CIA y el FBI usan teléfonos de BlackBerry que supuestamente son seguros en mensajes de chat. Y se había pedido la concesión de BlackBerry y querían, o BlackBerry fue comprada por Lenovo, no sé qué, y tenían miedo que todos los datos que pasaban por los funcionarios de Estados Unidos pasen a China. O sea, estaban bloqueando esa compra de Lenovo de BlackBerry, porque si no todas las comunicaciones de los funcionarios iban a China. O sea, se quejan de los chinos, pero ellos también hacen su espionaje. Los muchachos de la libertad, por favor. Vamos a hablar de contraespionaje. ¿Qué es contraespionaje? ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, algún tipo de servicios o aplicaciones, herramientas que nos puedan servir para escapar un poco del seguimiento que se nos hace. En un principio lo que les había hablado hoy de la red anónima Tor es una red que se utiliza muchísimo, los que suelen navegar anónimamente las conocen, los que acceden a la Deep Web la usan sí o sí. Pero bueno, es una red que tiene poca latencia, la verdad funciona muy bien y básicamente lo que hace es, cuando ustedes usan una serie de proxies intermedios, o sea, de servidores intermedios, ustedes cuando dicen, en vez de entrar directamente a google.com, cuando van a google.com, lo que hace es ir por diferentes máquinas y luego accede a google.com. Y lo que hace eso justamente, además que por la red no se almacena la información de qué recorrido hace uno ni por qué máquina estuvo, es aleatoria esa combinación por cada petición que se hace. Por lo tanto, uno accede a los sitios y cada request que se hace a través de diferentes máquinas, por lo tanto es muy difícil que se pueda saber desde dónde está accediendo la persona. Sí, además cada máquina por la que pasa no sabe cuál es la final de la cual le va agregando capas. Así que bueno, es bien recomendable que puedan navegar a través de Tor. Tor, la verdad que hoy día es muy sencillo usarlo, existen plugins para poder usarlo con navegadores, existen navegadores directamente que usan Tor y nada más. O ustedes incluso pueden hacer una conexión VPN por Tor y todas las conexiones van a salir por ahí. Tails es una distribución GNU Linux muy interesante, que está pensada para ser tipo LazyD, o sea, ustedes la meten en un pendrive o la meten en un CD, la meten en la máquina y ya no la tienen que instalar. Corren sobre la RAM, la memoria RAM, por lo tanto no se almacena nada.
O sea, queda todo en memoria. Cuando ustedes apagan la máquina, ya se perdió toda la información. Y todas las conexiones que salientes están forzadas para ir por Tor. Salvo que sea una Lenovo, de la que viene con Broadwire y... Ahí te caga. Bueno, como les decía, no deja ningún tipo de rastro de almacenamiento local, salvo que se indique específicamente que así se quiere. OTR es un protocolo criptográfico que proporciona cifrado fuerte para mensajería. Yo lo utilizo bastante. Básicamente, cuando ustedes escriben algo, digamos, se genera una llave pública y privada entre dos personas que hablan, y básicamente cuando yo escribo algo, eso se encripta y va encriptado, y cuando le llega a la persona, justamente se desencripta. Lo que tiene eso justamente es que ustedes pueden usar protocolos como los ortodoxos, pueden usar hablar por gestor. Yo lo utilizo con Pitching, que es un software multiplataforma libre que justamente tiene un plugin para OTR, entonces yo me puedo comunicar por Hotmail, Getol o hasta cualquier tipo de protocolo que pase por Java, que no tengo ningún problema y puedo hablar de forma encriptada. TextSecure es un software tipo WhatsApp, que lo pueden utilizar también, funciona en Android. Y Signal para iOS, pueden hablar entre gente que tenga Signal, TextSecure, no pasa nada. Entonces, bueno, recomendable que utilicen este tipo de cosas. Más, si les digo, son activistas, no tienen ningún tipo de interés. ¿Telegram estaría en esa lista también? ¿Qué? Telegram. Sí, Telegram no sé si usa OTR. Usa alguien un tipo de encriptación que usa, pero no sé si lo usa. Igualmente Telegram es ruso y debe haber manos ahí de... Sí, yo no sé. En fin, te dicen que usa encriptación, no lo sé. Puede ser, habría que nifiar y ver, pero qué sé yo. La información, no sé cómo se almacena la información. Yo sé que si usas OTR, nunca pasan las llaves por ahí. Por lo tanto, vos arreglás con otra persona una palabra clave y cada uno se genera su propia llave, digamos, y se comunican y no hay ningún tipo de problema y te puedes comunicar a través de cualquier plataforma, como les digo. GPG es una herramienta de cifrado y para firmas digitales. Permite cifrar archivos, como también firmarlos. Por ahí no los quieren cifrar, pero los firman para determinar la autenticidad de ese archivo. TrueCrypt es un software también multiplataforma muy bueno, permite cifrar carpetas, archivos, incluso particiones, muy recomendable, yo lo uso mucho también. Redphone es una alternativa a Skype. Redphone es un software para Android que para hablar por VoIP, pero que hace comunicaciones también cifradas. Signal, como les había dicho antes también, que sirve para chatear a través de OTR, que les había mencionado para iOS. También hace llamadas tipo Redphone por VoIP cifradas. Mailbelow es una extensión de Chrome y Firefox que usan, digamos, un subcifrado de tipo PGP y puede servir para usar servicios de correo como Gmail, Yahoo, Outlook. En realidad, ustedes cuando entran a Gmail y quieren mandar un mail, lo que pueden hacer con esta extensión es decir, bueno, tengo el mail redactado y con el software lo que hacen es decir, bueno, encriptámelo, generan encriptación y se envía eso por correo. Y la persona cuando lo recibe puede ver el mensaje desencriptado si tiene la misma extensión con el mismo dato privado, ¿verdad? Por lo tanto, digamos, se puede hacer uso del servicio en definitiva de Gmail o Outlook enviando la información de esta forma. DuckDuckGo es un buscador muy interesante. Puede servir como reemplazo a Google Search, a Bing, Yahoo, en fin, bueno, generalmente a Google, porque la verdad que no sé quién carajo usa Bing y Yahoo hoy, pero... Hay incluso traductor para hablar en... No lo sé, pero lo cierto es que es un buscador muy bueno, tiene muchas funciones, no guarda ningún tipo de historial de las búsquedas y digamos, no usa datos sensibles. Por lo tanto, bastante recomendable. Ustedes sepan cuando usan Google que sus búsquedas, señores, están indexadas. ¿Usan el servicio de búsqueda de Google o ellos? No, es un servicio propio de Google. Es un motor aparte. Es un motor aparte, funciona muy bien, está bueno. SpiderWhack es un reemplazo a Dropbox y Drive, a G-Drive, o bueno,
en fin, Box y todos estos software que son de almacenamiento en la nube. Dropbox es una de las empresas que les comparte datos a la NSA, así que, bueno, Google ya le hemos dicho que sí. Snowden les recomienda este servicio incluso. Básicamente lo que hace es subir la información encriptada bajo una llave. Si ustedes se generan la llave, suben los archivos y entonces esta gente no tiene acceso a esos datos. Por lo tanto, si viene la NSA a pedirle la información, ellos dicen, mira, yo no puedo acceder. Así que no pasa nada, es una cosa similar más o menos a lo que hizo en su momento este tipo .com para Mega. Obviamente lo malo de eso es que si ustedes llegan a perder la clave, te quieren matar. Ya está, pierden los archivos, señores, porque nadie puede acceder. Diáspora es una alternativa libre a Facebook, es una red social. Está construida en base a no usar información de forma centralizada, en vez de tener servidores de forma centralizada, además es una aplicación libre abierta, digamos, funciona con nodos. Por lo tanto, ustedes pueden instalar incluso en su propia máquina un servidor de diáspora y subir ahí su información. Ahora, esto lo que hace es generar una red, por lo tanto, ustedes van a poder acceder a otros nodos, otras personas, sus amigos van a poder acceder a la información de ustedes. En fin, es una red social, pero lo interesante es que los datos los tienen ustedes. O pueden usar servidores públicos que existen, de algunas personas que lo tienen, o incluso de algunas instituciones. Pero bueno, lo más seguro, si ustedes quieren tener su información, lo pueden tener en su máquina y después si la apagan, nadie accede. O sea, ahí está. El problema de este tipo de alternativas a Facebook, Twitter y demás es que obviamente todo esto depende de la gente, porque básicamente si ustedes solos están en diáspora no les va a servir mucho. Hay usuarios, hay una red de usuarios, pero lo cierto es que la mayor parte no está por ahí. Por eso también les hablaba de hacer justamente de usar algunas encriptaciones para seguir usando servicios tradicionales, porque bueno, es muy difícil hacer que la gente se empiece a volcar por este tipo de alternativas. Aún así, cuando uno le cuenta lo que les cuenta. Obviamente no estoy dando recomendaciones del tipo no pongan todo en Facebook, porque bueno, eso ya depende de cada uno. Señores, ustedes sepan que cuando suben información a internet, la información deja de pertenecerles a ustedes. Eso les tiene que quedar claro. Ahora, ¿qué quieren compartir? ¿Qué no quieren compartir? Es una cuestión de cada uno. Tengan claro eso y sepan estas alternativas que existen. Hay algunas otras alternativas que están surgiendo ahora, como Minds, que es un proyecto que está bancando a la gente de Anonymous, que también sirve como una alternativa a Facebook. Hay un proyecto que se llama Project Autonomous, que tiene como la intención de poder generar servicios para sustituir servicios más importantes como de mail, como de redes sociales, de Twitter, digamos, de diferentes tipos de cosas que nos proporciona, por ejemplo, hoy Google, de forma anónima. Para Badu no hay ninguno que sustituya. Para Badu desconozco porque no conozco nada de eso. No quiero dejar de fuera este tema, la geopolítica. Lo cierto es que el fin de todo esto, del ciberespionaje, en fin, no es nada más implementar, digamos, un sistema que recopile la información de la gente en todo el mundo, sino que también tiene un fin que es estratégico y es mantener un liderazgo y dominio geopolítico de los norteamericanos. Ten en cuenta que la NSA vigiló a todas las autoridades, por ejemplo, de la Unión Europea, e incluso a países que son aliados, cercanos como Japón, México, Corea del Sur, Turquía. La mayoría de los 35 líderes mundiales cuyas llamadas fueron espiadas son aliados de los norteamericanos. Entre ellos, por ejemplo, el presidente Hollande, francés, Angela Merkel, la canciller alemana, que tuvo mucha repercusión, accedían también a sus correos y a sus teléfonos. Así que imagínense los problemas diplomáticos que ha traído todo este tipo de cosas. La vigilancia más persistente, obviamente, ha sido sobre las potencias emergentes en el mundo: China, India, Brasil.
Dilma Rousseff justamente es una de las autoridades que también fue bastante relevante cuando se filtró la información en el Globo respecto a cómo hacían espionaje sobre ella. Dilma Rousseff es la presidenta de Brasil, para quienes no sepan. The Guardian publicó una información, un mapa que les dio Snowden respecto a dónde están algunos servidores de Xcore, que es uno de los programas que les mostré, y curiosamente uno de los servidores más importantes que tiene esta gente está en la embajada norteamericana en Moscú. Curiosamente. La NSA logró acceder a la red privada de computadores de Petrobras, para quienes no sepan. Petrobras, la empresa brasilera de petróleo, justamente hacen espionaje industrial también, como no, para favorecer también a sus intereses geopolíticos y a las multinacionales que bancan todo el asunto. Así que tengan en cuenta cuando hablamos de todo esto, pensar mucho el plano geopolítico. No lo quería dejar de incluir porque generalmente se habla mucho de las cuestiones individuales. Este tema es importante. Conflictos se ha desatado bastantes, varios conflictos diplomáticos. Les voy a señalar uno que me pareció muy relevante y no sé cuánta gente estuvo al tanto de esto. Pero en el 2013 se generó un conflicto diplomático entre Sudamérica y Europa, cuando a Evo Morales lo retuvieron más de 14 horas en el aeropuerto en Austria. Evo Morales, Snowden se encuentra hoy día en Rusia. Él se fue a Hong Kong, a China, para cuando hizo las primeras filtraciones para la gente de The Guardian, y luego él se exilió y fue a Rusia, donde hoy día está exiliado, y pidió asilo en algunos países de Latinoamérica, Venezuela, Ecuador se lo han dado. Ecuador también le dio el asilo a Snowden, que hoy está en la embajada ecuatoriana en Londres. Y hay mucho miedo de los norteamericanos de que Snowden definitivamente se escape de Rusia y cruce. Así que en medio de toda esta situación, Evo Morales, el presidente boliviano, en 2013 se encontraba viajó a Rusia justamente para hacer una serie de reuniones bilaterales entre el gobierno ruso y boliviano, y cuando estaba volviendo a Bolivia, cruzando Europa, ¿qué dijeron? Se está llevando Snowden. Y de repente, mientras el avión estaba volando, le quitaron permiso aéreo al avión presidencial. O sea, violando todas las normas internacionales respecto a la inmunidad que tienen los aviones oficiales en los presidentes. Y le quitaron permiso aéreo en Francia, Portugal, Italia y España, obligándolo sí o sí a tener que bajar. Para inspeccionar el avión. Piensen lo que estoy hablando. Piensen un segundo lo que estoy hablando. Estos países violaron, pero normas internacionales que son de inmunidad, sí, para buscar a Snowden. O sea, porque Estados Unidos tenía una orden de detención de esta persona. Fíjense a quién responden algunos intereses, ¿no? Es muy curioso que estos países se vuelquen justamente a violar este tipo de normativas por el interés que hay alrededor, pasando por Argentina. O sea, básicamente lo importante. ¿Qué pasaría? O sea, ¿qué pasaría? Una pregunta, ¿la orden de captura es propia de Estados Unidos o es de la Interpol o es internacional esa orden de captura? Ahora no sé, pero en ese momento la acababan de librar los yankees. Fue todo en 2 semanas más o menos. Pero fíjense, lo bajaron y fueron a inspeccionar el avión de Evo Morales, que estuvo 18 horas detenido en Austria. Finalmente, recomiendo justamente, esta frase está sacada de la película que les recomendaba recién Gonzalo. Es una frase de Snowden que saqué para la reflexión. Me he dado cuenta de un interesante punto de discusión. Eso que la gente solía llamar libertad, y a la libertad ahora la llamamos privacidad. Y decimos, en la misma categoría, que la privacidad está muerta. Esto es algo que realmente me preocupa de mi generación. Gracias. ¿Hay alguna pregunta o algún tema que haya quedado en el tintero para debatirlo? Tenemos un par de minutos para... ¿Hay comunicaciones? Hay comunicaciones. Snowden lo ayudó a
hacer justamente cuando se refugió en Rusia, lo ayudó Snowden. A través, él no directamente porque él está metido dentro de un sucucho allá en la embajada ecuatoriana en Londres. A ver, son tipos de filtraciones distintas y además incluso es distinta la forma en cómo se difundió la información, porque Snowden lo que propone es, digamos, que suban a través de digamos, información que suban a través de Wikileaks o que se contacten directamente las fuentes con ellos ahí filtran directamente la información sin hacer, o sea, hacen un cierto análisis, pero en definitiva lo que hacen es filtrar directamente los documentos. Lo que hizo Snowden y fue interesante es primero relacionarse con algunos periodistas, cosa de que hacer un análisis de la información y que se hagan notas bien analizadas respecto de eso. Entonces, estuvo bueno porque luego obviamente también se dieron, o sea, si ustedes entran a The Guardian, si entran a estos medios van a ver que están los documentos, los pueden bajar, justamente todo lo que se filtró. Pero lo bueno es que se hicieron notas alrededor de todo eso a medida que se iban filtrando y además le daba mucha ímpetu la prensa a esto. Entonces es distinto ese tipo de cosas. Y también es distinto lo que se ha filtrado, porque justamente ahora podido hacer este tipo de documentación específica de las agencias de inteligencia y bueno, Wikileaks ha publicado diferentes cosas que le han enviado. Lo más importante de ellos fue el tema de los cables diplomáticos, pero